Bueno, vamos a ver si conseguimos hacer la entrevista hoy de yoga y caderas con la doctora Rosana Rubio. Vamos a hablar de yoga y de caderas, de cómo las emociones están en las caderas y además es una doctora cirujana y profe de yoga Iyengar. Vamos a ver si lo conseguimos, porque esto lo hemos intentado varias veces, tendría que ser por Instagram y estamos por aquí. Así que bueno, vamos a ver si conseguimos conectarla, aceptar, añadir. Vamos a ver, que esto es como muy complicado. No sé si está añadida. Me veré por aquí porque la veo en ¿Ya? oscuro, pero no es. Hola. Hola. Vale, te veo en. Voy a ver si te veo en la pantalla del ordenador, porque aquí en mi móvil no te veo, pero no pasa nada. ¿Tú ves Ok. que se nos ve a las dos? Sí, nos vemos perfectamente las dos. Vale, o sea que a ver, no sé qué se quedará grabado, porque aquí no tengo nada. Pero bueno, eh, vaya, Odisea. dificultad. Vaya dificultad con esto de la tecnología, de verdad, ¿eh? Pensé que no sería tan difícil. Pero sí, un poquito, pero ya estamos. Bueno, yo no te veo y en el ordenador que antes me salías tampoco te veo. Pero bueno, no sé si me da miedo que hagamos algo y no se quede grabado en las dos imágenes, ¿sabes? Ah, Ah, bueno, no sé. vale, ya te veo ahora, ahora sí que te veo aquí. Vale, Rosana, pues voy a mirar a cámara, pero en verdad te estoy viendo por el lado derecho. Ok. Así que vamos a ver aquí. Gracias por esta tarde de Yogate que ha sido un poquito atropellada. Gracias por estar aquí, por tu paciencia, porque es súper interesante. Esto lo dejaremos grabado y lo intentaré publicar en YouTube y en Instagram para que no se pierda nada del trabajo que estamos haciendo juntas. Y por otro lado, bueno, no sé si estás preparada con tu café o té. Listo. Sí, estupendo. Muy bien. Vale, pues entonces estamos listas. Vale, yo antes de todo quería, aparte de darte las gracias por este ratito, presentarte un poco en el currículum y cuál es tu trabajo para que te conozcan, por si alguien no te conoce. Ok. Entonces, bueno, el currículum es una breve propuesta de currículum, ¿no? Porque es muy amplio, de la doctora Rosana Rubio Vázquez. Ella se graduó en medicina en la Universidad de La Salle de México, con la especialización en medicina del deporte y actividad física por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, bien conocida, y por el Instituto Nacional de Rehabilitación en México. Ella específicamente hizo la valoración y desarrollo en el potencial físico y deportivo. Como es una profesional curiosa, Rosana es vocal del Consejo Nacional de Medicina del Deporte y es maestra certificada de nivel 2 del método Iyengar, que es un método de yoga muy interesante. Hace 16 años que es practicante de yoga y forma parte de la Asociación de Yoga Mexicana, de Iyengar. Cuenta con su consultorio privado, está dedicada a la medicina del deporte, la rehabilitación y la reincorporación a la actividad física. Aplica la medicina, la biomecánica y la kinesiología y la adaptación de las posturas de yoga enfocado a la rehabilitación. Es docente en anatomía, biomecánica y aplica esa visión médica en el yoga. Es muy interesante su visión y me consta porque también he sido alumna de ella, así que sigo todos sus talleres. Así que muchas gracias por este rato y enhorabuena por todos estos trabajos, estos triunfos, Rosana. Muchas gracias, Chantal. Y ahora me gustaría hablar, hay 5 bloques, porque hoy vamos a abordar 5 temas básicos, eh, donde vamos a hablar sobre la cadera y el dolor, sobre el yoga y la flexibilidad de las caderas, la integración del cuerpo, la mente y la emoción, y integrar la medicina en el yoga y recomendaciones prácticas. Vamos a intentar ser ágiles, pero bueno, empezaríamos con la primera pregunta dentro del bloque sobre la cadera y el dolor. Y una de las preguntas más comunes que seguramente nos hacemos es ¿qué causas más comunes provocan el dolor y la rigidez en la cadera hoy en día y especialmente las personas que no son atletas? Pues mira, justo creo que es una de las cosas importantes. La causa más común es la inactividad.
La causa más común es estar sentados horas y horas y horas y no tener ningún ejercicio o algún movimiento que ayude a estirar toda esa parte alrededor de la cadera. Y eso como consecuencia ya trae las otras cosas comunes que es más crónico, que ya empieza como la osteoartritis, que es la degeneración de las articulaciones de la cadera. Entonces, en realidad, aunque estemos activos, porque ojo, no nada más es que sea inactividad, o sea, sí es más frecuente en personas que son inactivas, que están mucho tiempo sentados, pero también en personas que hacen mucha actividad física, pero que no se dedican a estirar todos los músculos que están alrededor de la cadera, de la cintura pélvica, de la caja pélvica. Entonces, pues eso. Y eso trae como consecuencia a futuro, que ya es una cosa crónica, la osteoartritis. O sea, ¿qué quiere decir? Que las personas que estamos sentadas 8 horas delante del ordenador, aunque hagamos 2 horas de yoga, podríamos padecer de osteoartritis. Artrosis. No, pues fíjate que estamos muy salvadas las personas que hacemos yoga, porque de todas maneras, en realidad el yoga lo que sí nos ayuda es justo estirar y fortalecer todos los músculos que están alrededor de la cadera, de la caja pélvica. Entonces, porque hay muchas posturas que ayudan justo a eso. Entonces, si estás sentado y no tienes ninguna actividad física, es muy seguro que te va a doler al rato la cadera. Si no, a muchas personas seguramente les pasa que después de estar mucho tiempo sentados y se paran así como flexionados de cadera, como que les cuesta trabajo reincorporarse, y eso es porque ya se está generando una rigidez en todos estos músculos flexores del tronco y de la cadera. O sea que de 8 horas, si hacemos 2 horas de yoga, nos podríamos, no sé, 3 veces en semana, podríamos sortear un poco, salvarnos un poco. Sortearlo un poco, sí, claro. Sí. Bien, me gusta esta propuesta. La segunda pregunta sobre la cadera y el dolor es ¿cómo influye el estilo de vida sedentario en la salud de nuestras caderas? De alguna forma un poco ya has contestado, pero no sé si querías añadir alguna cosa más. Mira, fíjate, el hecho de estar mucho tiempo sentado, en realidad, la posición de estar sentado, estás haciendo una flexión de cadera. Si estuviéramos parados, estamos derechitos, ¿no? Pero si estamos sentados, es una flexión de cadera. Hay un término, una frase en medicina que dice: lo que no se usa, se pierde. Entonces, si tú estás mucho tiempo sentado, tus músculos no necesitan estirarse, entonces es para qué me estiro, entonces mejor me quedo todo rígido, todo contracturado, si es que nosotros no le damos ese alargamiento y esa flexibilidad a los músculos de la cadera. Entonces, desde ahí empieza a haber dolores y sobre todo se va hacia la parte de la ingle, ¿no? Que es donde empiezan este tipo de dolores. Entonces, pues sí, esos son Y, de las causas. y yo estaba pensando, porque a mí me pasa a lo mejor, y a lo mejor hay gente que también le puede pasar, que como estoy 8 horas demasiado sentada, yo intento ponerme de pie y hacer como Uttanasana, que es esa postura, ¿no?, de 90 grados, por quien no sepa, y apoyada en el ordenador tecleando en la mesa en Uttanasana. No sé si esto podría como, bueno, solventar de alguna forma el no estar tanto tiempo sentada, o sea, o a veces estoy de pie tecleando. ¿Podría ser esto una modalidad Es para ayudarnos? no y sí. O sea, sí pensemos en toda la cadera, ¿no? En todo lo que son los músculos, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Cuando hemos hablado en los talleres de anatomía que doy, siempre les digo los músculos agonistas y antagonistas. Entonces, si los músculos agonistas, en este caso, que son los flexores de la cadera, justo lo que tú dices de llevar las manos hacia el suelo como en un uttanasana, esa es una flexión completa de cadera. Para estirar esos músculos yo necesito hacer el movimiento contrario, que es hacia la extensión de la cadera. Por ejemplo, los arcos, Dhanurasana, la pierna de atrás de Guerrero 1, como todo ese tipo de movimientos es el que yo necesito hacer para alargar los músculos que me permiten flexionar la cadera, ¿ok? Entonces, en realidad tenemos que apoyar tanto los músculos anteriores, los posteriores, pero también los laterales, porque es como todo un conjunto, no nada más podemos decir la cadera es la parte anterior o es la parte posterior, también son la parte lateral. Entonces también esos hay que estarlos alargando y fortaleciendo. Ahora, si me voy más allá
y hablamos un poco de anatomía y recordarás, siempre hay algo que me gusta explicarles en cuanto a los músculos, porque se me hace lo más fácil y lo más que se pueden imaginar de cómo funciona esto del movimiento de los músculos. Imaginemos que los músculos son una hamaca, ¿ok? Entonces, la hamaca está amarrada a dos troncos, a dos árboles, a dos extremos. Así como la donde tú te sientas en la hamaca, para el músculo sería el vientre muscular, esta parte roja. Y las cuerdas de estas hamacas serían los tendones para los músculos. Así como las cuerdas se amarran a los árboles o a donde tú quieras amarrarlo para sostenerla, así los tendones se meten a los huesos para sujetar al músculo. ¿Ok? Entonces, en el cuerpo lo que pasa siempre es que hay una parte fija y otra parte movible. Dicho esto, es una parte de esa hamaca estuviera amarrada a un tronco, a una parte dura que no se mueve, y otra parte estaría amarrada a una palmera, pongamos chiquita. Si se sientan 5 personas, 10 personas en esa hamaca, la palmera se va a inclinar hacia donde está toda esa fuerza o esa tensión. Entonces, esa es la parte movible. En todos los en el cuerpo, todo el sistema muscular en el movimiento funciona así. Hay una parte que es fija y otra parte que es movible. Vámonos a la cadera. Entonces, en la parte posterior, por ejemplo, la parte fija sería hacia la mitad, que es el sacro. La parte movible sería hacia lo que es la articulación de la cadera, el hueso del fémur, la cabeza del fémur. Esa es la parte movible. Entonces, si hablamos de los músculos posteriores de la cadera, cuando se contraen van a provocar una rotación externa de la pierna porque justo se insertan y jalan el hueso hacia el centro provocando esta rotación externa, o que se abra la pierna del centro hacia afuera, provocando el movimiento que se llama ABD, abducción. ¿Me explico? Entonces, todos los músculos funcionan así. Cuando nosotros estamos mucho tiempo sentado, es más, muchos ahorita seguramente están sentados con las piernas abiertas y giradas hacia afuera, eso ya está contrayendo los músculos de los glúteos. Entonces, cuando uno se levanta, es como que sí me duele la espalda, me duele la ingle, me duele todo eso, pero es por tanto tiempo que uno estuvo estirando. Entonces, por eso me hago toda esta introducción. No nada más son los músculos anteriores o posteriores los que tenemos que flexibilizar para darle mejor salud a toda la cadera. ¿Sí? Vale, entonces, con esto a ver si me quedó claro. Al hacer un Tanasana en la silla, en un escritorio, encima de la mesa, tú estás tecleando y estás como en 90 grados tecleando. Entonces, por un lado estás llevando los muslos hacia atrás, por otro lado tienes que llevar la cadera hacia adelante o el tronco hacia adelante. Y entonces esto encima de una mesa o tecleando, que es la parte que no deberíamos hacer, pero que puedes mejorar para no estar tanto rato sentados. ¿A qué postura podríamos, como mientras trabajas, sería no perjudicial? Pues mira, si estás trabajando y no te quieres levantar de tu escritorio, lo que podrías hacer estando sentada es llevar los pies por debajo del asiento de la silla con los empeines metidos, o sea, como que los dedos, si el empeine hacia el suelo, irte tantito para adelante y recostarte hacia atrás, como queriendo empujar las pompas hacia arriba. Eso haría un poco la extensión de la cadera, aunque no sería lo ideal. Lo ideal sería que dijeras, pausa, me voy a levantar tantito, y subes el empeine en la mesa o en el escritorio, poniéndote tú de espaldas al escritorio y llevando las pompas lejos del escritorio para que hagas justo este arco. Si quieres, hazlo, a ver si puedes, o ahí en tu silla, en el brazo de la silla, y lo podrías hacer. Vale, o sea, empeines debajo de la silla y el tronco y los codos encima de la mesa para llevar las pompas atrás. Ajá. O si ya estás parada, es tú de espaldas al escritorio, con el empeine en la mesa del escritorio, y ya te vas hacia atrás haciendo como un arco. O sea, subes un pie a la mesa de la silla. Digo, a la mesa al escritorio, perdón. Vale. Claro, aquí no sé yo si esto se ve, porque creo que esto no... Ahí lo podrías hacer, por ejemplo, pon en el brazo de tu silla,
Sí, tú lo ves Ponte en de, verdad. pero Yo lo veo sí, como, ¿ves? Sí, pero ponte de pie y pon vale, la silla viendo hacia tu lado derecho. Que te quede el brazo de la silla atrás de la pompa, vale. pero no en la, bueno, ahí podría ser. Y sube el empeine derecho a la silla, al asiento de la silla, ¿ok? Ahí Sí. puedes agarrar el brazo de la silla o la silla y tú empujar los glúteos al frente e ir la espalda hacia atrás. Y ahí ya Ah, sentiste la extensión de la cadera. claro, estás estirando toda la parte Exacto, delantera de la cadera. exacto. Uh-huh. Se ve en la pantalla, ¿no? Porque Sí como se yo ve, no me veo bien, sí. sí Estupendo. se ve. Muy bien, me gusta. Un truco más para las personas que estaban mucho rato sentadas. Un Gracias. truco más, pues la otra parte que tú decías, ¿no? También necesitamos flexibilizar los músculos posteriores. Entonces, estando ahí en tu escritorio, poniendo las manos sobre tu escritorio, echa para atrás la silla, como recorriendo la silla para atrás, como simulando si fuéramos a hacer un Adho Mukha Virasana o un Ardha Uttanasana en el escritorio. Entonces, nada más es colocar las manos sobre el escritorio y tú hacer la silla para atrás, y más si es de rueditas, y se estira toda la parte de la espalda y los de los glúteos. Bien, ya tenemos una super propuesta para esto. Y a colación de esta propuesta hay otra última pregunta, que ¿cuáles son las señales, por ejemplo, de alerta que nos pueden indicar que debemos atender un problema en la cadera y que a lo mejor deberíamos ser un especialista, ¿no? Supongo que cuando hay dolor, ¿no? El dolor es como el... Sí, el alerta. Mira, realmente para que ya haya una degeneración de cadera, que es como la consecuencia más eh, crónica que puede existir, primero hay que darle estiramiento a los músculos, tanto flexores como extensores de la cadera, pero también hay que darle fuerza a los glúteos para mantener una postura correcta. Entonces, ¿cuáles son los signos de alerta? Si me levanto y me está doliendo la ingle, no se quita con algunos ejercicios, no se quita con medicamentos, y progresa ese dolor o empieza a haber una incapacidad o una falta de movilidad a lo que normalmente yo tenía, que está despertada por el dolor, y a que a pesar de los tratamientos convencionales no cede, entonces ahí sí necesitamos checar, ir al médico para que nos evalúen, porque la consecuencia es la degeneración de la cadera. Es bien común, de verdad es bien común, y yo lo veo mucho en consultorio, escuchar, es que hace 6 meses me dolía las piernas, pero se me quitó y ya no me dolió nada, pero ahora me duele la espalda. Pero me dolía la espalda, pero se me quitó, pero ahora me duele la cadera, ¿sabes? Entonces, es una serie de dolores que uno cree que se les quita el dolor, pero no es cierto que se quita el dolor. Lo que pasa es que los músculos empiezan a moverse o el cuerpo empieza a mover de forma para evitarte el dolor, que se llaman movimientos antiálgicos. Entonces, nosotros no nos damos cuenta. Nosotros deberíamos de caminar con los pies derechitos apuntando al frente, pero quien empieza a tener al principio que me duele la espalda o me dio el típico el dolor del nervio ciático o todo esto, entonces, pero se me quitó, no es cierto que se me quitó, es que el cuerpo, en lugar de que tú camines con los pies derechitos, empieza a girar el pie hacia afuera y entonces empiezas a caminar como patito, porque tú ya te estás adaptando, tu cuerpo ya está adaptando tu movimiento para evitarte el dolor, pero eso no quiere decir que tu dolor inicial se haya quitado, más bien se modificó tu forma de caminar para que no tuvieras dolor mientras hicieras tu actividad física. Entonces ahí ya tienes una contractura en un músculo y después, como ese músculo no está acostumbrado a moverse así, viene otro que lo empieza a suplir porque se empieza a fatigar, entonces viene el otro lado que se empieza a contracturar. Por ejemplo, siempre les digo, no, el cuerpo no quiere, siempre tiene que encontrar un equilibrio, entonces no va a permitir que camines chueco, jorobado, por ejemplo, y va a jalar los músculos de atrás para mantenerte derecho en tu centro de gravedad. Entonces ahí es cuando empiezan a haber estas adaptaciones musculares y que se empiezan a afectar poco a poco,
y que empieza a jalar de un lado, jalar del otro para compensar las líneas de fuerza, y la consecuencia es que la articulación empieza a perder el espacio que hay entre la cabeza del fémur y su articulación, se empieza a perder el espacio, el movimiento va a empezar que se desgaste todo el cartílago articular y eso provoca la degeneración de cadera. ¿Me expliqué? Sí. ¿Sí? Pues eso. Fíjate que estaba pensando, claro, yo creo que para una de las cosas que he oído yo mucho es que a partir de los 45 es mejor empezar con pesas, o sea, con generar fuerza. Fuerza cuádriceps, fuerza rodilla, fuerza gemelo, ¿no? Para toda fuerza abdominal, para que toda esa pelvis, esa cadera esté como protegida, o para evitar pues una posible osteoporosis por una premenopausia o una menopausia, ¿no? No sé si esto tú también estás de acuerdo. Mira, me voy a ir en contra de muchas opiniones y yo lo sé. Siempre yo en rehabilitación, cuando llega un paciente, lo primero que hago es estirar, quitar el dolor y mejorar rangos de movimiento. Ya después nos vamos a la reincorporación de la marcha o la parte que yo le digo que es lo de la propiocepción. Y hasta el final me voy con la fuerza. Te lo digo así, digo, porque todo el mundo piensa que ya, o sea, no me importa que me duela, si me empiezo a hacer fuerza se me va a quitar el dolor, pero si yo hago fuerza con dolor, voy a empezar a mover músculos que no se deben de mover y le estoy dando fuerza a los músculos que están compensando el movimiento en lugar de darle fuerza a los músculos que están debilitados. Entonces, primero le tengo que quitar el dolor a los músculos que se lastimaron, después reincorporarlos a su movimiento, porque cuando hay dolor siempre se pierde la noción del movimiento y por eso son estos movimientos que se llaman antiálgicos. Y ya que le quité el dolor y que le enseñé nuevamente a cómo se tiene que mover ese músculo, entonces sí me voy con la fuerza. Entonces, para mí, el último paso es la fuerza, pero no es que sea, no sea importante, es súper importante, pero como también es importante darle o reentrenar el movimiento de ese músculo para que realmente aprenda a moverse bien y no me provoque en un futuro otro tipo de lesiones. Claro, porque entonces yo, si imagínate que no tienes dolor, más o menos, no hay. Los dolores siempre están ahí, ¿no? De alguna forma, pero bueno, imagínate que tienes un dolor así como muy grave. Si tengo que escoger, escogería más bien posturas de yoga que me relajan, bueno, que me ayudan a la flexibilidad, al estiramiento, o me iría por temas de fuerza, o a lo mejor vinculo un día fuerza y 2 yoga, o sea, más posturas de yoga. Es verdad que cuando estás mucho tiempo en una postura, trabajas la fuerza, pero no es la misma fuerza que a lo mejor una pesa de 1,5 kilos, ¿no? Pues no sé. Entonces no sé si es mejor vincular, si tú dirías, no, mejor yoga antes que el peso, o a lo mejor muy poco peso, o sea, cargar peso y hacer musculación y más yoga, porque lo que necesitamos a partir de 45 con menopausia, pues necesitas más flexibilidad del organismo y entonces es mejor que entre la postura o la sana. Pues son las dos, mira, y depende si la persona ya tiene alguna antecedente de algún tipo de actividad física o no, porque si de la nada quieren empezar a hacer algún tipo de fuerza, sí, primero que hagan yoga, porque yoga lo que hace es, mientras un músculo se está alargando, el otro se está contrayendo. Por ejemplo, si vamos, esta que decías, tomando tu ejemplo, Uttanasana, de las manos al suelo, lo que se alarga son los músculos posteriores de la pierna, pero los anteriores están haciendo fuerza, se están contrayendo en una contracción sostenida. Esa contracción sostenida en rehabilitación se llama contracción isométrica, y las contracciones isométricas son el primer paso para darle fuerza y volumen a los músculos. Entonces, porque justo empiezan a enseñarles cómo se tiene que contraer los músculos de forma sincrónica. Si hago esto de pesas, sí lo vas a hacer, pero a lo mejor no tienen esta conciencia de movimiento y no es el primer paso en la rehabilitación para ganar masa muscular. El primera, como decirte en un árbol, ¿no? En una flor que crece, primero es la semilla, empieza a echar raíces y de ahí empieza a crecer la flor o el tronco. Las raíces
son las fuerzas isométricas. Desde ahí vas a empezar a construir la base para que tus músculos después empiecen a hacer esta fuerza isotónica, que es lo de la flexión y extensión. Entonces, por eso digo, depende del antecedente que tenga esta persona en cuanto a actividad física o conciencia de movimiento, ¿no? Entonces, en yoga lo que hacemos mucho es cuando son las posturas sostenidas, mientras uno se está estirando, el otro músculo, que sería el antagonista, es el que se está contrayendo para permitir que se alargue por completo el otro músculo. Si me voy al contrario, estos movimientos que hiciste para atrás de extensión de espalda, el que se contraen son los músculos posteriores, pero los anteriores se están alargando, ¿ok? Y se está haciendo una fuerza sostenida para mantener esa postura. Qué bien saber que el yoga también muscula de alguna forma, ¿no? Porque si no, a Claro, veces está como el ¿qué hago? Me voy al gimnasio y como el tiempo reducido. En el mundo de hoy, ¿no? Trabajas muchas horas, familias, los traslados, ¿no? Entonces, a veces siempre uno, al menos a mí me pasa la duda, ¿no? De decir, ay, mejor ve al gimnasio y genera fuerza, entonces le quito tiempo al yoga, pero es mejor yoga, entonces siempre estoy allí, ¿no? Como, ¿no? Así que qué bien, gracias por esta idea, esta propuesta, que además entra al segundo bloque, que en el segundo bloque hablamos de yoga y flexibilidad de las caderas. Y aquí hay una pregunta que habla de qué posturas, por ejemplo, recomendarías para personas con caderas rígidas y especialmente principiantes, personas que empiezan, ¿no? Con el mundo del yoga. fíjate, muchas personas no saben que tienen las caderas rígidas. Nosotros que somos practicantes sabemos perfecto a qué nos referimos con caderas rígidas, ¿no? Entonces, pero sí me he topado con muchos, por ejemplo, alumnos que son la primera vez en su vida que hacen yoga, que no saben que tienen caderas rígidas. Y nosotros nos podemos dar cuenta perfecto si estamos sentados en el suelo, con las piernas cruzadas, ya sabes, así como normalmente siempre nos sentamos en el suelo. Si las rodillas están por arriba de tus ingles, entonces la cadera está cerrada. Las rodillas tendrían que estar al mismo nivel de las ingles, como para decir uno, tienes más o menos las caderas flexibles. Entonces, eso es como lo primero que uno se podría dar cuenta si está en la cadera rígida. Ya como maestros de yoga en una clase de yoga nos podemos dar cuenta de ello perfecto en posturas como Trikonasana o en Virabhadrasana 2, que son de piernas separadas, que en Trikonasana la acción de la pierna que está estirada de la pierna de enfrente es girar hacia afuera. Si uno gira hacia afuera, a lo mejor la cadera contraria es la que se cierra. Entonces parecería que la persona en lugar de estar con el tronco hacia enfrente, se gira tantito. Porque si corrige la posición del tronco, la rodilla gira hacia adentro. Entonces, desde ahí como uno, como maestro de yoga, uno se da cuenta quién tiene la cadera cerrada o abierta y empezamos entonces a checar a nuestros alumnos cuáles son las modificaciones o variantes de las posturas que tenemos que ofrecerles para mejorar esa flexibilidad y evitar también lesiones de rodilla o lesiones de espalda y no forzarlos a una postura. Entonces, pues eso, o sea, es ver lo de la rigidez, se ve ahí y qué posturas te ayudan a la rigidez, todo lo que tenga que ser posturas que separen las piernas, que extiendan la cadera, pero que también te alargue la parte anterior y posterior de las piernas, de los muslos. Claro, ahora estabas diciendo todo esto, yo estaba pensando que he visto en clase también, y a mí me pasa, que en su casa, ¿no? Que sería la postura, para la gente así que no pueda saber, de cerrar las piernas en cuadrado, como Ajá, cuadrado, ¿no? la que Eh, les decía. claro, entonces en mi caso, por ejemplo, sí que las rodillas las tengo más altas y la ingle más bajas, sí, más altas, por lo tanto yo ahí digo, pues tengo rigidez en cadera, pero luego en lo que se llama medio loto de postura cómoda, que es con una pierna abajo y otra como, ¿no? En Casi en la el... ingle. Sí, entonces digo, pues ahí sí que sí lo puedo hacer, ¿no? Y he visto también otras personas con esta condición y digo, entonces, ¿qué querrá decir? Porque si su casa en teoría sería una postura de una cadera rígida, ¿por qué la postura cómoda es viable? Y ahí no hay problema porque la rodilla llega al suelo, ¿no? Pero No sé, depende cómo está la posición de tu sacro. claro. Porque, por ejemplo, tu sacro puede estar demasiado inclinado en lugar de mantenerse vertical
cuando estés en esta postura que supongo yo que es la de Siddhasana, de que Sí. tienes los dos una pierna enfrente de la otra, ¿no? Entonces, ahí depende qué tanto tu sacro esté inclinado para permitirte que las rodillas vengan, ¿no? O sea, que las pompas se boten, pues, o sea, se echen para atrás, el sacro se incline y quedes como todo curveado. Entonces, ahí estás arriesgando tu sacro, tu articulación sacroiliaca, las lumbares y demás, con tal de que te bajen las rodillas al suelo. Entonces, esa es la adaptación. Entonces, eso no estaría padre para tus rodillas después o para tu cadera, porque entonces empezarías tú ahí a, pues a lastimar todo alrededor. Claro, claro, ese detalle no lo había pensado y es verdad. Así es. Esas son las compensaciones que uno hace. Sí, Por sí, eso sí. no nada más cadera, me refiero ¿sabes? A la parte lateral pues, de la cadera. En realidad, por eso es parte anterior, parte posterior, pero eso está estrechamente vinculado con tu columna vertebral. Claro, claro, el tema es cómo para llenar el sacro, o sea, para aplanar el sacro en una postura como Siddhasana, que es esta postura que estamos comentando, para que no quede la línea de la curvatura exagerada de la espalda y el sacro se meta hacia adentro, entiendo que hay que presionar los pies y los empeines y los gemelos contra el suelo para que se eleve ¿no? el ombligo, digo yo, y para que se alargue la espalda. Pero entonces es como una postura que no es muy cómoda. No hay No, otra. y lo que podrías hacer es darle más altura, o sea, sentarte en Siddhasana con mucho más altura para que puedan descender más las rodillas o ponerle un soporte abajo de tus rodillas para que tu sacro esté vertical y no esté tan inclinado. O sea, son como dos variantes dependiendo qué es lo que quieras mantener o cuál es el objetivo, ¿sí? Sí, sí, sí. Qué bien. Pero fíjate, tú misma, si quieres después de la entrevista, haz esto de Siddhasana y siente cómo se queda tu sacro inclinado con que se hace una ligera hiperlordosis, que es como se llama, y después ponte a hacer posturas de extensión, o sea, como arcos, Setubandha Sarvangasana, Supta Virasana, y vuelves a hacer Siddhasana y vas a ver la diferencia de lo que se siente. Claro, o sea que tú dices de practicar el setu banda. Sí, primero la extensión de la cadera con estas posturas que te dije, o sea, Setubandha Sarvangasana en cojín o si quieres con el bloque abajo de la cadera. En silla puede ser el Dviparitta Dandasana, que también es una extensión de cadera. Un Supta Virasana también es una extensión de cadera. O sea, esas tres posturas y después irte a comparar con Siddhasana y vas a notar la diferencia, qué es lo que pasa ahí con el sacro y cómo está tu postura en general. Qué interesante, ¿eh? Como la relación de una cosa con la otra, ¿no? Es como una maravilla, ¿no? Sí. Muy interesante. Y luego yo pregunto también aquí dentro de la flexibilidad de las caderas, ¿hay posturas que deberíamos evitar si tenemos dolor en la cadera o antecedentes de lesión? Mira, creo que aquí tenemos que tener en cuenta tres cosas. Uno es, como dices, si hay dolor de cadera, otro si está lastimado, pero un tercero si tuvieron cirugía reciente de reemplazo de cadera o no. O sea, son como tres cosas sí que tenemos que tomar en cuenta. Primero, si te duele la cadera, pero está el dolor agudo, no en ese momento hacer posturas de abducción, o sea, de separar las piernas, porque eso va a contraer más todos los músculos que llegan a la cabeza del fémur. Entonces, sí tenemos más bien que fijarnos en posturas que sean de pierna cruzada, como por ejemplo las piernas de Garudasana, por ejemplo, Ardha Matsyendrasana, Marichasana, inclusive hasta un Parivirta Trikonasana, porque justo hace este alargamiento de todos estos músculos alrededor de, si es lo que está doliendo atrás.
Pero si me está doliendo al frente o me están doliendo las ingles, obviamente no voy a poder hacer esto. Entonces me tendré que hacer justo las posturas contrarias. ¿Sabes? También depende dónde me está doliendo, porque un dolor de cadera se puede referir hacia la ingle, pero también se puede referir hacia el glúteo. Entonces, Sí. porque es toda la parte alrededor de la cadera. Entonces, depende qué es lo que me esté molestando, será las posturas que están contraindicadas o no para ese momento o para ese día en específico, e irlas progresando poco a poco conforme se vaya disminuyendo el dolor en esa zona. Pero sí tener en consideración que que se tiene que estirar tanto la parte anterior como la parte posterior de la cadera, dependiendo de dónde se encuentre el dolor principal en ese momento. O sea que si duele, por ejemplo, la ingle, sería evitar cualquier postura que te genere dolor o al revés, generar esa postura porque a lo mejor el dolor como que No, desaparece. si te duele en ese momento la ingle, es una flexión de la cadera, por eso duele porque estás con una flexión de la cadera y hay una rotación interna de la pierna. Entonces necesito hacer los movimientos contrarios, que es hacia la extensión de la cadera y una rotación externa. ¿Ok? Ahí, por ejemplo, podría ser un Supta Padangustasana abierto, un Supta Padangustasana 2. ¿Ok? O con las rodillas separadas hacer un Supta Virasana. Y digo con rodillas separadas, yo sé que la alineación va con las rodillas juntas, pero cuando tenemos las rodillas juntas hay una rotación interna y yo lo que quiero alargar es la parte interna del músculo, entonces necesito hacer una rotación externa. Por eso hacer un Supta Virasana con rodillas separadas y promover esa extensión. Entonces, eso es si me duele la ingle en ese momento, pero no voy a, y por favor no se queden pensando que solamente la ingle la tengo que estirar, porque seguramente también los músculos posteriores de la cadera también están lastimados. Entonces, si me deja de doler primero la parte anterior y ya lo resolví, ahora sí me tengo que ir a estirar los músculos posteriores de la cadera. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí, sí es ir a ambos lados, tanto la parte anterior como hacia la parte posterior. interesantísimo, Rosana, como siempre, ¿eh? Sí, así es. Y para, bueno, el bloque, a lo mejor también lo hemos respondido, porque de alguna forma la siguiente pregunta era un poco qué diferencia hay entre fortalecer y estirar la cadera en el yoga y por qué necesitamos ambas cosas, ¿no? Un poco creo que lo ha respondido quizá en la, no sé si quieres como cerrar aquí con Cerrar. algo, este bloque. Pues diferencia entre fortalecer y estirar, digo que es estirar simplemente es lo que te decía de la hamaca, es separar del centro hacia los extremos, eso es estirar. Fortalecer es hacer que esos músculos se vayan y se contraigan hacia el centro. Entonces, es como esto, estirar es importante, fortalecer es importantísimo también. Qué bien. Y ahora nos vamos al tercer bloque, que es muy interesante también, y es la integración del cuerpo, la mente y las emociones, ¿no? Desde tu experiencia médica y como profesora de yoga, ¿cuál es la relación entre las emociones y las caderas? Si es que hay. Mira, muchas personas piensan que no. Sabes, yo cuando estudiaba medicina había muchas enfermedades que nos decían que eran idiopáticas, o sea, hace que no se conocía su origen de. Y creo que a lo largo, como hemos estado evolucionando y muchos estudios que ya están considerando ello, sí ven que, o sea, no sé, o sea, sí son emociones, pero a lo mejor no te vas a encontrar como que todo mundo te acepte esto de las emociones, ¿no? Pero es más bien qué te está originando estrés a tu cuerpo. Y desde estrés puede ser si estoy ansioso, si estoy triste, si estoy angustiado, si estoy enojado, es todas esas emociones pueden provocar un nivel de estrés a tu cuerpo. Pero estrés no nada más es decir estrés por estrés, sino estrés provoca muchos cambios fisiológicos en el cuerpo y el principal es que se aumente el cortisol, que es una hormona que se libera del sistema simpático para mantenerte en estado de alerta y puedas salir de ese momento
que necesita salvar tu vida, porque para eso es el sistema simpático, no es un sistema que te mantiene en estado de alerta para mantenerte a salvo. Y el sistema parasimpático es lo contrario, es un sistema que libera hormonas para mantenerte en la relajación, en la calma y que se regenere tu cuerpo. Entonces, si constantemente tú estás en estado de estrés, es que constantemente estás generando el cortisol, que es parte del sistema simpático. Entonces, tu cuerpo va a reaccionar a que empieza a aumentar la frecuencia cardíaca, empieza a aumentar la presión arterial, empieza a aumentar la secreción de las hormonas tiroideas y empieza a aumentar mucha secreción para mantener tu cuerpo en estado de alerta permanente. Y eso es lo que va a empezar a lastimar diferentes órganos o diferentes partes en el cuerpo. Muchas personas lo refieren colitis, gastritis, dolor de cuello, dolor de cadera, dolor de piernas, dolor de manos, dolor de brazo, depende de cómo ellos reaccionen al estrés, ¿sí? Entonces hay muchas personas que les da miedo, están enojados y aprietan mucho las manos y no se dan cuenta que están apretando mucho el puño, cerrando el puño muy, muy fuerte. Entonces, o por ejemplo, hay personas que se les genera el enojo o el estrés, empieza a secretarse demasiado ácido gástrico en el estómago y entonces provoca gastritis. Ahora, si me voy a la carrera per se, y no voy a entrar a mucho más detalle porque eso es mucho un tema que es de biodecodificación y muchas personas sabrán más de eso, pero lo que sí te puedo decir es que en personas que tienen colitis, por algo le dicen que el psoas ilíaco es el músculo de las emociones o el músculo del alma, porque el psoas ilíaco es un músculo que va por la parte anterior de la columna vertebral, entre la primera y segunda vértebra lumbar, atraviesa todo lo que es la cadera y va por la parte de abajo, por abajo del ligamento inguinal y llega a la parte de adelante del cuerpo. Entonces, ese músculo en medicina, cuando una persona tiene apendicitis, una de las cosas como médicos para descartar o confirmar un diagnóstico se les manda hacer una placa simple de abdomen y el psoas ilíaco siempre sale pintado. En las radiografías no tienen que salir los músculos, no se tienen que ver, pero cuando se ve este músculo en una radiografía quiere decir que el apéndice está rozando el músculo, el psoas ilíaco, y por eso se pinta ese músculo en una radiografía. Esto se los pongo de ejemplo porque pues el apéndice ustedes sabrán que está muy cerca o es parte del intestino. Y si una persona tiene colitis es porque se está inflamando el intestino. Y entonces esa irritación del intestino va a irritar al psoas y el psoas lo que va a hacer contraerse o contracturarse y eso va a provocar una flexión de cadera con todo lo que ya hablamos previamente, que puede llegar a generarse una tensión en esa zona y a lo mejor en un futuro una osteocondritis. Entonces, pues si me veo ya las emociones, pues échenle ahí todo lo que podemos ver, ¿verdad? Qué curioso, ¿no? Porque como la relación del estrés, la cadera, la colitis, ¿no? El estómago, es como todo está relacionado. Al final, creo que es cuestión de conocerse y de saber que te genera algo, una incomodidad, para ver cuando te genera alguna circunstancia de incomodidad, observar el cuerpo, ¿no? Es como muy interesante, ¿no? Para tener esa propiocepción bueno, para saber dominarlo, ¿no? También. Muy interesante. Así Claro, es. por ejemplo, si tuviéramos esto, no sé si has visto casos en los que al abrir las caderas en la práctica de yoga se haya generado una liberación emocional en tus pacientes o alumnos o alumnas. Claro que lo he visto y lo he visto en muchas ocasiones, inclusive se ponen a llorar cuando sucede eso, o sea, y por eso te digo, yo no me quiero meter tanto a eso y más bien le digo, vete a investigarlo, porque no es mi papel, porque no soy psicóloga y no soy psiquiatra, ¿no? Pero pues sí, como médico y como maestra de yoga es obvio que muchas personas se acercan a uno y se abren a ti. Entonces yo nada más es decirles,
chécate cómo está, si te sientes desvalorizado o desvalorizada o no, y si está cerrado tanto la cadera en una postura abierta es qué trauma traes psicológico en toda esa parte, ¿no? Entonces sí es como, se tendrían que ir a leer todas estas cosas, ¿no? Pero sí me he dado cuenta y sí sucede en algunas ocasiones que sí se ponen a llorar con posturas y a lo mejor no nada más esta, ¿no? Sino yo misma en posturas que son de extensión, o sea, de abrir el pecho, o de hacer un giro, por ejemplo, Bharadvajasana restaurativo, que te giras por completo y te acuestas en el cojín, a mí misma me ha pasado que me pongo a llorar sin saber por qué. Entonces, sí digo, algo se abrió, algo está sacando ahí, ni siquiera me voy a poner a saber el por qué, o sea, sí me pongo a leer dónde está el origen, la emoción de ahí, dices, pues no me había dado cuenta y creo que sí, ¿no? O sea, solamente es cosa de dejar que si ya se abrió la llave, que salga. Qué interesante. Mira, esto está bien porque le está dando como un matiz médico, científico, y no se queda todo en, ¿no? en como así como casi esotérico, ¿no? Cuando hablamos de yoga y caderas es como, está bien escuchar tu parte porque le da como un sentido más científico, ¿no? Al yoga, a la cadera, a las emociones, ¿no? Para tener en cuenta. Qué bien, Rosana. Pues estamos llegando ya al final del último al cuarto bloque, lo último ya nos quedan temas prácticos, pero en este bloque hablamos de cómo integrar la medicina en el yoga y la pregunta un poco es ¿qué rol juega la respiración en el trabajo con la cadera y el dolor físico o emocional? Pues fíjate que muchísimo, o sea, de hecho, una de nuestros pilares en la práctica del yoga es el pranayama, que son estas técnicas de respiración, ¿no? Y el pranayama depende de cuál tipo de respiración utilicemos, pero sobre todo los que nos van a liberar o van a activar el sistema nervioso parasimpático. Y hay muchas respiraciones que hacen este tipo de trabajo, de activar el sistema nervioso parasimpático para que se vaya a la calma. Pero también durante la práctica de yoga, siempre tenemos que irnos con la respiración, no nada más, sabes, de ir uno y otro, sino sí que los movimientos sucedan con la exhalación para que se liberen mejor los músculos y pueda estirarse más y abrirse los espacios en las articulaciones. Pero es súper importante durante la práctica la respiración, pero también en nuestro día a día saber respirar para poder llevar a la calma nuestro cuerpo y nuestro sistema nervioso y no estar constantemente en estados de estrés. Fíjate que ahora que estás hablando de la respiración, había en un libro de neurociencia y del cuerpo, que es de Nazaret Castellanos, que a mí me gusta mucho, leí hace poco, pues que, claro, que el olfato, las últimas investigaciones dicen que el olfato genera la memoria. Entonces yo pienso, vale, en las asanas, en las posturas, y por ejemplo un guerrero 1, pues levantas brazos, inhalas, o un tadasana, levanto brazos, inhalo, ¿no? Exhalo en samastiti, ¿no? Y yo digo, wow, si la inhalación genera, científicamente está probado que es el que aporta la memoria, es el bulbo olfativo, ¿no? Que entra y genera, es muy chiquitín, pero tiene bueno, pues el que nos da la memoria, según lo que he leído, no sé explicarlo mejor, ¿eh? Y yo decía, wow, ¿qué relación tendrá entonces? ¿Por qué inhalo y subo el brazo? ¿Por qué exhalo y lo bajo en un tadasana, por ejemplo? ¿Qué estoy memorizando? ¿No? Y ahí dándole vueltas digo, ¿qué relación tiene? ¿Por qué subo los brazos inhalando y no exhalo al subir brazos? No sé. Estaba pensando en... Porque a mí hay un pensamiento que me gustó mucho, que lo leí de una de mis compañeras de yoga, que es como en la inhalación activas, en la inhalación es como que no es que suceda la vida, pero inhalas para vivir, ¿sabes? Y exhalas para morir, porque en realidad cuando tú mueres es tu última exhalación para quedarte sin aire. Entonces inhalas en lo que decías tú, en Urvahastasana, subiendo los brazos, inhalas para alargar y más bien inhalas para estirar, para activar tu cuerpo y exhalas para que los músculos
se estiren por completo. Entonces, estás activando sistema nervioso simpático y sistema nervioso parasimpático al mismo tiempo. Claro, ahora sí tiene más sentido, porque yo decía, claro, le ha dado sentido, claro, ahora tiene sentido, más sentido. Sí, es como inhalas para mantenerte en estado de alerta y exhalas para irte más a la calma. Y ahí lo podemos modificar, ¿no? O sea, si inhalas ese estado de alerta, es más, hasta en Tadasana, inhalas para alargar, expandir, activar tu cuerpo, pero exhalas para empujar los omóplatos, para que algunos músculos se relajen y pueda venir toda la acción que necesitas hacer. Claro. O, por ejemplo, si vas a hacer un giro, necesitas inhalar para que la columna vertebral se alargue, se estire, se active, y exhalas para que los órganos también entren y puedas girar mejor la columna vertebral. Claro, tiene sentido totalmente. Inhalo, giro, sí, tiene sentido. Qué bien, me encanta. Y dentro de este bloque, la última pregunta de este bloque sería, ¿recomiendas la práctica de yoga como parte de recuperación de lesiones en la cadera? Y a lo mejor, ¿qué precauciones tomar? Aunque yo creo que eso será caso por caso, ¿no? Es totalmente sí. ¿Qué precauciones tomar? Te decía, depende si están tienen alguna cirugía previa de reemplazo de cadera, sí se tienen que ir cuidando los rangos de movimiento que va permitiendo su ortopedista, y son las pautas que él va poniendo porque sabe cómo fue esa cirugía, ¿no? Pero sí totalmente en cuidar, sí poder hacer una apertura de cadera, separar las piernas, pero no tanto, porque hay momentos para que vaya sucediendo todo eso, como también la fuerza de las piernas, la fuerza de los glúteos, la fuerza de la cadera en general, la fuerza del abdomen. Entonces, las precauciones, si es un reemplazo de cadera, depende de los tiempos, en qué momento se encuentra esa persona y cómo está alrededor todo su cuerpo, y sobre todo, cómo está su mente, porque muchas veces les han dicho, tú nunca más vas a volver a hacer tal cosa, cuando sí se puede, pero obviamente tienen que estar guiados por una persona experimentada, médico o maestro de yoga, pero que tenga estas bases o estas nociones de biomecánica, de rehabilitación y de terapéutico, porque no cualquier persona lo puede hacer, porque hay que cuidar mucho esta parte, ¿no? Y ¿qué otras precauciones hacer durante la práctica? Y más me voy hacia maestros, ¿no? Y bueno, también practicantes, para que se empiecen a cuidar. Nuevamente, si yo me llevo, por ejemplo, estado acostado boca arriba y me llevo las rodillas al pecho y me duele la ingle, entonces mi cuerpo me está diciendo que necesito primero hacer una extensión de cadera antes de hacer la flexión llevando las rodillas al pecho. Entonces, es saberse escuchar y no forzarse a que a fuerza me tiene que salir una postura. Porque muchas veces digo, ¿cómo carambas no? Y me va a salir y me lastimo. Entonces, también ser como precavidos en eso. Hombre, está claro que siempre estar cerca de un profesor o profesora, y que además si es Iyengar, pues te da mucha más seguridad porque la formación que tenéis es otro nivel, ¿no? Entonces, yo recomiendo más bien el yoga Iyengar, sobre todo a nivel, es muy inclusivo y a nivel, pues, de terapia o de lesiones, ¿no? Es por propia experiencia. Así es, y se bueno, te voy a hacer casi como anuncio, y a lo mejor tú te va a encantar, pero sí, de hecho, estamos armando con una maestra acá, compañera mía, de que pueda hacer este centro que sea de rehabilitación y yoga terapéutico Iyengar, o yoga Iyengar terapéutico, para poder tratar más, integrar a todos los pacientes. Bien, a ver si hacéis alguno online también, una escuela igual online para las personas que estamos Sí, lejos. eso es lo que también estamos pensando. Ay, qué bien, yo seguro que me apunto. Y Rosana, hasta aquí hemos hecho los 4 bloques y tenemos, para cerrar, vamos a hacer unas recomendaciones prácticas. Bueno, sería como unos tips, ¿no? ¿Cuáles son los 3 ejercicios o posturas favoritas que tú recomendarías para mantener la salud de las caderas en el día a día? Una es
Supta Virasana, dependiendo de la altura o de la rigidez que tengan las personas, es poner más altura o no, atrás en la espalda. Suptas Padangustasana, sí, las tres. Inclusive hasta las Supta Padangustasana 4 podría suceder también. Trikonasana, y esas, como esas no son tres, son tres, cuatro, son cinco, pero con esas les va muy bien. Claro, yo me pregunto, el Supta Virasana, por ejemplo, el tema es las rodillas, ¿no? Si tú a lo mejor por la cadera se puede afectar la rodilla, entonces yo pregunto, si aunque le pongas dentro de la corva un cinturón o una tela o algo, ¿se recomendaría igual? ¿La recomendarías igual? De Supta Virasana, por eso te decía que depende de cómo esté cada persona, es la altura que se tiene que poner. Porque un Supta Virasana lo podrías poner en silla, con una silla por las patas para arriba y pones un cojín atrás para que no sea tanto la flexión de la rodilla. Pero si aún así duele mucho la rodilla, puedes estar en un Virasana, pero muy alto para que no venga esta flexión por completo de la rodilla. Pero si aún así no se puede, lo que te decía hace rato, y de hecho yo a pacientes que he tenido de que están recién operados y que obviamente no puedo hacer esta flexión de cadera o de rodilla, es estando sentados con los pies para atrás abajo de la silla para poder estirar los músculos, porque lo que queremos es estirar los cuádriceps. Entonces, hacer eso de llevar los pies abajo de la silla y un poquito las rodillas que se vayan hacia el suelo para simular este movimiento de las piernas de Supta Virasana. Pero depende de la persona que se trate y de la condición física que tenga. Claro, porque bueno, yo estaba pensando, pues mi caso particular es, yo puedo hacer un virasana en el suelo directamente o con bloques en la espalda y en lo que es el cuello y me pongo un soporte interno en las corvas de la rodilla para poder hacer ese super virasana, porque poder puedo, el único tema era la rodilla y cómo solventarlo de la rodilla, entonces le pongo trapos o mantas o cosas para que no sentir el dolor, pero yo no sé si eso sería contraproducente. No, está bien. Y de hecho es lo que aquí es sí o sí es proteger la rodilla. Entonces sí está bien que se le ponga cobijas abajo, atrás de las rodillas. Sí está bien. Y qué tanta altura también va para abajo de los glúteos para también provocar esta extensión de cadera. Inclusive en el banco ballena se podría Sí, hacer perfecto de poder meter los pies por debajo. sí. O sea, pon tú que tienes el banco ballena y tienes una silla del lado del banco ballena, con el respaldo no hacia el banco, sino de lado. Y tú Sí, metes los pies por debajo y te recuestas sobre el banco ballena. Entonces, si te fijas, estás haciendo un Supta Virasana muy elevado. O si puedes quedarte con los pies hacia abajo en el banco ballena, también se podría hacer. O sea, acostarte en el banco ballena con las piernas simulando las piernas de Virasana. O sea, es como la forma es lo que necesitamos. Y la forma es una extensión de cadera con una flexión de rodilla y una flexión plantar. Entonces, a partir de ahí, adáptalo como quieras. claro. Yo creo que el truco sería que no duela, o sea, que no haya dolor en la rodilla, que te pongas eso y si Exacto, dentro hay en la curva, te protege una manta y no hay dolor, puedes hacer el virasana, el subta virasana con tranquilidad, ¿no? Puedes exacto. hacer Sí, una alarma. exacto. Uh -huh. Y vamos con la última recomendación práctica. ¿Qué hábitos diarios, como sentarse, caminar, dormir, afectan negativamente o positivamente a nuestras caderas? Pues sentarse, obviamente, no dejar más de una hora que estemos sentados, sino sí estar separando constantemente con estos movimientos que te decía. O sea, te puedes parar de repente, caminar tantito, estirar toda la parte anterior del cuerpo hacia la ingle, un poco la espalda. Eso sí, cuando uno va caminando, no caminar como con las pompas hacia afuera, ¿sabes? O sea, y espalda y el abdomen que se salga, porque entonces eso te genera estrés en la cadera, estrés en la espalda y no estás activando el core, que es parte importante. Para dormir, para dormir,
si se duermen de lado, que sea con una almohada entre las piernas. Y algo también bien importante, aunque no es tema de conversación, pero también una almohada que evite que te flexiones el cuello, sino que se te mantenga tu cabeza bien alineada, no con una flexión de cuello. Pues esas tres. Ay, yo pensé que dormir sin almohada era más saludable, por ejemplo. No, porque estás así. Y esto te lastima el cuello. Claro, habría que encontrar una que no sea, que no te deje la cabeza muy alta ni muy baja, ¿no? Sino como que tengas el mentón, como cuando te pones Hacia en... abajo, exacto. Claro, Porque vale. obviamente no todas las personas estamos iguales, ni uno mismo todos los días estamos igual, ¿no? Porque a lo mejor un día estuve mucho tiempo viendo hacia arriba y entonces ya traigo una contractura del cuello y estoy con la barbilla hacia arriba y si me duermo sin almohada voy a seguir generando estrés en la parte posterior del cuello, entonces necesito una altura para jalarme un poquito la cabeza hacia abajo. O sea, ni muy, muy, ni tan, tan, y todo es sabiendo escuchar qué es lo que está pasando con tu cuerpo ese día. Qué bien, Rosana. Pues muchas gracias. Muchas Yo gracias a ahora ti. íbamos a cerrar y había preparado como tres mensajes, ¿no? Como si quieres aportar. Son tres, se puede hacer dos en uno, pero de alguna forma era ¿qué mensaje darías a quienes siempre sienten que nunca van a poder abrir sus caderas o piensan eso? Y si tienes alguna rutina corta que recomiendas, que ya nos la has dicho. Y la última sería dónde pueden encontrarte, bueno, dónde pueden encontrarte las personas que quieran trabajar contigo de la forma más cercana. Mira, primero la última, te contesto, eso puede ser contactándome por las redes sociales, por mi personal o ya sea por Anumana Center, que es la otra red social que es más enfocado a yoga. Y ahí me pueden mandar mensaje y con mucho gusto los puedo ayudar o atender. La otra, las rutinas que se podrían hacer, creo que ya las dijimos ahorita, cuáles son las posturas que sí tenemos que tener en cuenta. O sea, sepan o no sepan de yoga, simplemente es la forma de la postura, o sea, para que no nos metamos en nombres. Es que se provoque una extensión de la cadera, o sea, hacer un arco con el cuerpo y una flexión de la rodilla para estirar la parte anterior o una flexión de la cadera, o sea, llevar las manos hacia el suelo. Entonces, son como diferentes cosas que sí necesitamos tener para tener una buena salud en la cadera y también hacer como las rotaciones externas de la pierna y rotaciones internas. Entonces, por eso yo creo que sí es muy bueno que entren a clases de yoga o por lo menos una clase que les ayude a estirar el cuerpo, porque hay muchas que se llaman stretching o hay otras que se llaman yoga balance o balance, creo. Entonces sí que les ayude a estirar todo el cuerpo de forma consciente, pero siempre que sea con alguien que realmente esté certificado, porque también han habido muchas lesiones en prácticas de yoga con maestros que no están certificados. ¿Qué otra cosa? Pues ya, ¿no? Creo. Pues doctora Rosana Rubio, de verdad, muchas gracias, pero muchísimas gracias por todo este momento, por todas tus palabras, por todo tu conocimiento, por compartirlo generosamente y por ser tan clara en tus explicaciones y tan generosa en tu tiempo. Así que de verdad que te agradezco muchísimo. Ya lo pasaremos esto para que lo vea más gente y seguiremos en contacto por otras vías. Con Muchas todo gracias. gusto, Chantal. Muchas gracias por invitarme y un gusto tomar el té contigo. Pues nada, nos vemos en el próximo Yoga Tech. Nos vemos. Bye. Chao.